¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene cuando ves algo que no debería estar ahí? Cuando tu corazón reconoce una traición antes que tu mente pueda procesarla. Esa noche, parada en ese estacionamiento oscuro con una taza de café caliente temblando en mis manos, no solo descubrí una mentira, descubrí que durante años había estado viviendo en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo. Lo que hice después de esa revelación me convirtió en alguien que jamás pensé que podría ser. Y hasta el día de hoy, no sé si debo sentirme orgullosa o avergonzada de la mujer en la que me convertí. Soy Carmen. Tengo 67 años. Y esta es la historia más devastadora que me ha tocado vivir. Una historia que comenzó con una simple mentira sobre trabajo extra y terminó con una verdad tan cruel que cambió para siempre todo lo que creía saber sobre mi familia, mi matrimonio y sobre hasta dónde puede llegar una mujer cuando descubre que ha sido la tonta perfecta durante décadas. Lo que vas a escuchar es tan controversial, tan implacable, que quizás te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre el perdón, la venganza y la justicia. Es una confesión que necesito hacer, porque hay secretos que te envenenan el alma si no los compartes. Y este veneno lleva demasiado tiempo corriendo por mis venas. La historia comienza un jueves de noviembre, uno de esos días grises donde el frío se mete hasta los huesos y presientes que algo malo va a pasar. Había pasado todo el día sintiéndome extraña, inquieta, como si mi intuición tratara de decirme algo que mi mente consciente no quería escuchar. Roberto, mi esposo de 39 años, llegó a casa esa tarde con la misma expresión cansada que había estado trayendo durante los últimos meses. Trabajaba como supervisor en una fábrica de electrodomésticos, un empleo que había mantenido con dedicación durante más de 20 años. Era un hombre responsable, o eso había creído yo durante toda nuestra vida juntos. Carmen, mi amor, me dijo mientras colgaba su saco en la entrada. Mañana me van a tocar horas extra hasta muy tarde. Tenemos inventario mensual y el gerente dice que es obligatorio quedarse hasta terminar sin importar la hora. Roberto había estado trabajando muchas horas extra últimamente. Al principio me había alegrado porque significaba dinero adicional para los gastos de la casa. Pero después empecé a notar que llegaba cada vez más tarde, a veces hasta pasada la medianoche, exhausto y con una expresión extraña que no podía descifrar. ¿Otra vez inventario? Le pregunté tratando de ocultar mi preocupación. No es muy seguido. Me parece que el mes pasado también tuviste que quedarte para lo mismo. Es temporada alta, me explicó, acercándose a darme un beso en la mejilla. La empresa está expandiendo operaciones y necesitan tener el control exacto de todo el inventario. Es tedioso, pero es trabajo extra bien pagado. Sus explicaciones siempre tenían sentido. Roberto nunca había sido un hombre de mentiras, al menos no que yo supiera. Era meticuloso en su trabajo, responsable con nuestras finanzas, un esposo que siempre había puesto a la familia primero. ¿Vas a cenar algo antes de irte mañana?, le pregunté, como hacía siempre que tenía jornadas largas. Mejor prepárame algo para llevar, me pidió. Vamos a pedir comida en la oficina, pero ya sabes cómo es esa comida de restaurante barata. Prefiero algo casero. Era tan considerado, tan detallista, siempre pensando en mi cocina, en cómo mi comida era mejor que cualquier cosa que pudiera comprar afuera. Esos gestos pequeños eran parte de lo que me había enamorado de él desde el principio. Esa noche preparé su cena favorita, pollo en mole con arroz y frijoles refritos. Lo puse todo en contenedores térmicos, agregué tortillas recién hechas y hasta le preparé agua de horchata en una botella. Quería que supiera que aunque trabajara hasta tarde, su esposa lo cuidaba desde casa. El viernes amaneció nublado y frío. Roberto se levantó temprano, como siempre, desayunó los huevos estrellados que le preparé y se llevó la comida que había empacado con tanto cariño. No me esperes despierta, me dijo antes de irse, dándome un abrazo más largo de lo usual. Si todo sale bien, tal vez llegue como a las 12 de la noche. Si se complica, puede ser hasta las 2 de la madrugada. Ten cuidado, le dije acomodándole el cuello de la camisa. Y come bien. Ya sabes que cuando trabajas tanto te olvidas de alimentarte. Por eso tengo la mejor esposa del mundo, me dijo, sonriéndome de esa manera que aún me hacía sentir mariposas en el estómago después de casi 4 décadas juntos. Lo vi alejarse en su auto.
un Ford azul marino que conocía tan bien como mi propia sombra, y me quedé en la puerta hasta que desapareció en la esquina. Pasé el día en actividades normales. Limpié la casa de arriba abajo, lavé la ropa, preparé comida para el fin de semana. Hablé por teléfono con mi hermana Elena, que vive en otro estado. Pero conforme avanzaron las horas, esa sensación extraña de la mañana se fue intensificando. Como a las 6 de la tarde, mientras preparaba mi propia cena, me vino una idea que al principio me pareció tierna y después se convirtió en la decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Por qué no le llevaba café caliente a Roberto a su trabajo? Sabía que esas jornadas largas de inventario eran agotadoras y seguramente un café casero le daría energía para terminar bien la noche. Me entusiasmé con la idea inmediatamente. Podía preparar café de olla con canela, ese que tanto le gustaba, llevárselo en un termo grande y tal vez aprovechar para conocer a algunos de sus compañeros de trabajo. En 39 años de matrimonio, nunca había visitado su lugar de trabajo. Siempre había respetado que el trabajo era su espacio, pero una visita esporádica no podía hacer daño. Puse agua a hervir, tosté la canela hasta que desprendió ese aroma dulce y reconfortante. Molí granos de café frescos y preparé la mezcla perfecta que había perfeccionado durante años. Mientras el café se cocía lentamente, me cambié de ropa. Me puse el vestido rojo que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante, me arreglé el cabello y hasta me puse un poco de perfume. Si iba a aparecer en su lugar de trabajo, quería que se sintiera orgulloso de presentarme con sus compañeros. Quería que vieran que Roberto Mendoza tenía una esposa que lo amaba lo suficiente como para llevarlo café en las noches difíciles. Terminé de preparar todo como a las 8 de la noche. El café estaba perfecto en el termo más grande que tenía. También empaqué algunas galletas de avena que había horneado esa mañana y salí de casa sintiéndome como una esposa ejemplar haciendo una sorpresa romántica. La fábrica donde trabajaba Roberto quedaba en una zona industrial al norte de la ciudad, un área que conocía vagamente porque habíamos pasado por ahí algunas veces, pero donde nunca había tenido razón para ir específicamente. El trayecto me tomó unos 25 minutos manejando por calles que se iban volviendo más solitarias y oscuras conforme me alejaba del centro residencial. Era una noche despejada, pero fría, y me sentía emocionada pensando en la cara de sorpresa que pondría Roberto cuando me viera llegar. La fábrica era un complejo grande, con varios edificios industriales, oficinas administrativas y un estacionamiento amplio rodeado por una cerca de malla ciclónica. Durante el horario laboral normal, ese estacionamiento estaba lleno de autos de trabajadores, camiones de carga y vehículos de visitantes. Pero ahora, siendo viernes por la noche, esperaba encontrar solo algunos autos de la gente que se había quedado para el inventario nocturno. Llegué a la entrada principal del complejo como a las 8:30. Había un guardia de seguridad en la caseta, un hombre mayor que estaba leyendo un periódico bajo la luz amarillenta de una lámpara. «Buenas noches», le dije desde mi ventanilla. «Vengo a ver a mi esposo. Trabaja aquí y se quedó hasta tarde por inventario». «¿Nombre del empleado?», me preguntó el guardia, revisando una lista en un portapapeles. «Roberto Mendoza», le dije. «Es supervisor en el área de producción». El guardia revisó su lista cuidadosamente, pasó varias páginas, revisó de nuevo. Después me miró con una expresión confundida. «Señora», me dijo finalmente, «aquí no tengo registrado ningún trabajo de inventario para hoy, y tampoco veo el nombre de Roberto Mendoza en la lista de personal autorizado para quedarse después del horario». Me quedé helada en mi auto. «¿Cómo que no hay inventario? Mi esposo me dijo específicamente que tenía que quedarse hasta tarde para inventario». «Señora», me dijo el guardia, «trabajo aquí hace 15 años. Los inventarios se hacen los primeros lunes de cada mes, durante el día, no de noche, y definitivamente no hay ninguno programado para hoy. ¿Puede verificar si Roberto Mendoza está adentro?», le pregunté, sintiendo que algo terrible empezaba a formarse en mi estómago. El guardia hizo unas llamadas por su radio, habló con supervisores de turno, revisó registros de entrada y salida. «Señora», me dijo después de varios minutos, «Roberto Mendoza salió de las instalaciones a las 5:15 de la tarde.
como todos los días. No hay registro de que haya regresado para ningún trabajo extra. El mundo se me vino abajo. Si Roberto no estaba en la fábrica, si no había inventario nocturno, si había salido a las 5:15 como todos los días, entonces, ¿dónde había estado durante las últimas 3 horas? ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Qué había estado haciendo todas esas noches que me decía que trabajaba hasta tarde? ¿Está usted seguro de que no hay ningún trabajo especial esta noche? Insistí, aferrándome a la esperanza de que hubiera algún malentendido. Completamente seguro, señora. La fábrica está prácticamente vacía desde las 6 de la tarde. Solo quedamos el personal de mantenimiento básico y yo. Salí del estacionamiento de la fábrica sintiendo como si me hubieran arrancado el piso de debajo de los pies. Manejé sin rumbo durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Roberto me había estado mintiendo. No solo esa noche, sino aparentemente durante meses. Todas esas horas extra, todos esos inventarios nocturnos, todas esas noches donde llegaba tarde cansado y con excusas elaboradas habían sido mentiras. Pero, ¿dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo durante todo ese tiempo? Y entonces, mientras manejaba sin dirección por las calles industriales, vi algo que me hizo frenar tan bruscamente que casi provocó un accidente. Ahí, en el estacionamiento de un pequeño motel de paso, estaba el Ford azul marino de Roberto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me estacioné al otro lado de la calle, en una posición desde donde podía ver claramente el auto de mi esposo, pero donde él no podría verme a mí. No había duda de que era su auto. Tenía la misma pequeña abolladura en el cofre que había conseguido el mes anterior, la misma calcomanía de un equipo de fútbol en la ventana trasera, el mismo portaequipajes que habíamos instalado para nuestras vacaciones del año pasado. Roberto estaba en un motel barato, de esos que rentan habitaciones por horas, donde van las parejas que no tienen dónde más encontrarse. Roberto tenía una aventura. Me quedé ahí sentada durante una eternidad, mirando ese auto, sintiendo como 39 años de matrimonio se desmoronaban ante mis ojos. Todas las explicaciones inocentes que había estado construyendo en mi mente se evaporaron en un segundo. Pero había algo más que me carcomía la curiosidad y me llenaba de terror al mismo tiempo. ¿Con quién estaba Roberto en ese motel? ¿Quién era la mujer que había logrado convencer a mi esposo de mentirme durante meses? Y entonces, como si el destino quisiera responder mi pregunta de la manera más cruel posible, vi otro auto estacionado junto al de Roberto. Un auto que reconocí inmediatamente. Un auto que me hizo gritar ahí dentro de mi propio coche. Era el Volkswagen rojo de mi hermana Elena, mi hermana menor, la mujer en la que más confiaba en el mundo después de Roberto. Elena, con quien había hablado por teléfono esa misma tarde. Elena, que se suponía que estaba en su casa en otra ciudad. Elena, que aparentemente había estado mintiendo también. Mi esposo no solo me estaba engañando con mi propia hermana. Las 2 personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado traicionando juntas durante meses, tal vez años. Me quedé paralizada en mi auto, viendo esos 2 autos estacionados juntos como evidencia silenciosa de la traición más dolorosa que podía imaginar. El termo de café que había preparado con tanto amor estaba a mi lado, ya tibio, ahora completamente inútil. No sabía si llorar, gritar o vomitar. Lo único que sabía era que la Carmen que había salido de su casa 1 hora antes, la esposa confiada y amorosa que quería sorprender a su esposo trabajador, ya no existía. En su lugar había nacido una mujer que no reconocía, una mujer capaz de cosas que la Carmen anterior nunca habría imaginado, una mujer que estaba a punto de planear la venganza más devastadora de su vida, porque había algo que ni Roberto ni Elena sabían sobre mí, algo que estaban a punto de descubrir, que cuando traicionas a Carmen, cuando juegas con su confianza, cuando te burlas de su amor durante años, las consecuencias van a ser más terribles de lo que puedes imaginar. Arranqué mi auto y regresé a casa, pero ya no como la esposa ingenua que había salido. Regresé como una mujer con una misión que les iba a costar todo lo que tenían. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé sentada en la sala de mi casa, sosteniendo el termo de café que nunca llegó a su destino.
repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses, cada señal que había ignorado, cada mentira que había tragado como una idiota. Roberto llegó a casa como a las 2 de la madrugada, exactamente como había prometido. Entró silenciosamente, tratando de no despertarme, oliendo a jabón barato de motel y a perfume de mujer, el perfume que usaba Elena desde que éramos adolescentes. ¿Cómo estuvo el inventario?, le pregunté desde la oscuridad de la sala, haciendo que se sobresaltara. Carmen, me dijo encendiendo la luz, perdón si te desperté. Fue una noche muy larga, muy complicada. Tuvimos problemas con el sistema de cómputo y todo se atrasó. Mentiras sobre mentiras. Las mismas mentiras elaboradas que había estado perfeccionando durante meses. ¿Comiste la cena que te preparé?, le pregunté, estudiando cada expresión de su cara. Sí, estuvo deliciosa. Me mintió. Como siempre, mi amor. Nadie cocina como tú. La comida que había preparado para él estaba intacta en el refrigerador. Había cenado en otro lado. Probablemente había llevado a Elena a algún restaurante romántico antes de ir al motel. ¿Conoces a todos tus compañeros de trabajo?, le pregunté, fingiendo conversación casual. ¿Por qué preguntas eso?, me dijo, poniéndose visiblemente nervioso. Por nada, le dije. Solo curiosidad. En 39 años de matrimonio nunca he conocido a la gente con la que trabajas. Es que son personas muy diferentes a nosotros, me dijo rápidamente. Gente más joven con intereses diferentes. No creo que tengan mucho en común contigo. Más mentiras para evitar que yo fuera a su trabajo y descubriera que sus horas extra no existían. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba desarrollando un plan que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Le conté lo que había descubierto y le pedí que documentara todo. Señora Carmen, me dijo después de escuchar mi historia, lo que usted describe suena como una relación muy establecida. No es una aventura casual. Esto parece tener tiempo, rutinas, emociones profundas. ¿Cuánto tiempo cree que pueda llevar esto?, le pregunté. Por la manera como usted describe las mentiras de su esposo, diría que mínimo 1 año, posiblemente más. Las mentiras tan elaboradas requieren tiempo para perfeccionarse. El investigador trabajó durante 3 semanas y me entregó evidencia que era peor de lo que había imaginado. Fotos de Roberto y Elena entrando y saliendo de hoteles y moteles en diferentes partes de la ciudad. Videos de ellos caminando tomados de la mano por parques donde creían que nadie los conocía. Registros de restaurantes donde habían cenado como pareja, pero lo más doloroso fueron las grabaciones de sus conversaciones telefónicas. ¿Ya le dijiste a Carmen que tienes que trabajar el sábado? Escuché la voz de mi hermana en una grabación. Sí, respondía Roberto. Le dije que hay mantenimiento de emergencia en la fábrica. Ya está acostumbrada a que tenga trabajo extra. Perfecto, decía Elena. Jorge vale estar fuera de la ciudad todo el fin de semana. Podemos quedarnos en mi casa sin preocuparnos. Jorge era el esposo de Elena, un hombre bueno, trabajador, que también estaba siendo engañado. ¿No te sientes mal por mentirle tanto?, preguntaba Elena. A veces, admitía Roberto. Pero Carmen y yo ya no tenemos nada real. Es más como vivir con una hermana mayor. Contigo siento que volví a estar vivo. Yo siento lo mismo, respondía Elena. Con Jorge es todo tan predecible, tan rutinario. Contigo redescubrí la pasión que creía que había perdido para siempre. Estaban hablando de nosotros, sus esposos legítimos, como si fuéramos muebles incómodos en sus vidas, como si fuéramos obstáculos que tenían que tolerar mientras vivían su gran historia de amor. El investigador también descubrió que Roberto había estado desviando dinero de nuestras cuentas para financiar su relación con Elena. Hoteles, cenas, regalos, viajes de fin de semana. Mi propio dinero había estado pagando la traición de mi hermana. Pero la información más valiosa que obtuve fue diferente. El investigador averiguó que Jorge, el esposo de Elena, también era completamente inocente. Era un hombre que trabajaba honradamente, que amaba a su esposa y que no tenía idea de su aventura. Jorge era tan víctima como yo, y las víctimas cuando se unen pueden ser devastadoras. Llamé a Jorge un martes por la noche, cuando sabía que Elena estaba supuestamente en sus clases de pintura, otra mentira que usaba para verse con Roberto.
Jorge, le dije por teléfono, necesito verte urgentemente. Es sobre Elena. Es algo muy serio. ¿Está bien, Elena?, me preguntó inmediatamente, con esa preocupación genuina que solo tiene alguien que ama de verdad. Físicamente está perfecta, le dije, pero necesitas ver algo que va a cambiar tu vida. ¿Puedes venir a mi casa mañana en la noche? Jorge llegó a mi casa al día siguiente visiblemente preocupado. Era un hombre de 50 años, honesto, trabajador, que obviamente adoraba a su esposa y que no podía imaginar por qué yo querría hablar con él sobre Elena en secreto. Le mostré todas las fotos, todos los videos, todas las grabaciones, toda la evidencia de año y medio de traición sistemática entre nuestros esposos. Jorge se quedó callado durante mucho tiempo, revisando cada imagen, cada documento, cada prueba de que su esposa había estado construyendo una vida paralela con mi esposo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, me preguntó finalmente, con una voz que apenas reconocí. 1 mes, le dije. 1 mes investigando, 1 mes documentando, 1 mes planeando qué hacer con esta información. Jorge empezó a llorar. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de rabia, de traición absoluta. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Justicia, le dije. Quiero que paguen por cada mentira, por cada traición, por cada día que nos robaron de nuestras vidas. ¿Cómo?, me preguntó. Con una exposición pública que destruya sus mentiras perfecta, le dije. Pero no lo quiero hacer sola. Quiero que lo hagamos juntos. Jorge aceptó inmediatamente, porque había algo que nos unía más fuerte que cualquier otra cosa: el deseo compartido de hacer justicia contra las personas que nos habían traicionado de la manera más cruel posible. Durante las siguientes 2 semanas, Jorge y yo planeamos meticulosamente la confrontación más devastadora que pudiéramos imaginar. No iba a ser un enfrentamiento privado donde ellos pudieran manipularnos con lágrimas y excusas. Iba a ser una exhibición pública que arruinara sus reputaciones para siempre. La oportunidad perfecta se presentó con la celebración del 20º aniversario de bodas de Elena y Jorge. Elena había planeado una fiesta grande en el salón de eventos de un hotel, con toda la familia extendida, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de ambos. Había estado organizando esa fiesta durante meses, con una emoción que ahora entendía completamente. No era solo entusiasmo por celebrar su matrimonio, era la emoción de alguien que se divierte engañando a todos mientras planea una celebración falsa. Va a ser una noche muy especial, me había dicho Elena por teléfono una semana antes. Quiero que toda la gente que amamos esté ahí para celebrar nuestro amor. Iba a ser una noche especial, pero no por las razones que ella imaginaba. Jorge y yo pasamos esa semana final preparando nuestra presentación. Organizamos todas las pruebas en orden cronológico. Preparamos copias de documentos, organizamos las fotos más impactantes y ensayamos exactamente qué íbamos a decir. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en su aniversario?, me preguntó Jorge la noche antes de la fiesta. Va a ser devastador para todos los que estén ahí. Es el momento perfecto, le dije. Van a estar todas las personas importantes de sus vidas, toda la familia que han estado engañando, todos los amigos que los respetan, toda la gente que los ve como una pareja ejemplar. ¿Y si se ponen muy mal?, me preguntó. Se van a poner mal, le dije, pero no peor de lo que nosotros nos hemos sentido durante 1 año y medio mientras ellos se reían de nosotros. La noche de la fiesta llegué al hotel sintiéndome como una actriz, preparándose para la actuación más importante de su vida. Me puse mi vestido más elegante, me arreglé cuidadosamente y llegué con una sonrisa perfecta, como si realmente estuviera ahí para celebrar el amor de mi hermana. Elena se veía radiante, hermosa, feliz. Estaba saludando a todos los invitados con una alegría que ahora sabía que era completamente falsa. Roberto también estaba ahí, ayudando con los preparativos, actuando como el cuñado perfecto que apoyaba a la familia. La hipocresía era tan perfecta que casi me daba risa. Durante la primera parte de la fiesta, todo transcurrió normalmente. Cena elegante, discursos emotivos sobre el amor duradero, brindis por 20 años más de felicidad. Cada palabra era como una puñalada para Jorge y para mí, porque sabíamos que todo era mentira. Después de la cena, cuando todos los invitados estaban reunidos en el salón principal, Jorge se levantó y pidió atención. Familia y amigos,
dijo Jorge, con una voz que había estado practicando durante días. Elena y yo queremos aprovechar esta hermosa noche para compartir algo muy especial con todos ustedes. ¿Qué cosa?, preguntó alguien desde el público sonriendo. Queremos hablarles sobre el amor verdadero, continué yo, conectando una laptop a la pantalla grande del salón. Sobre cómo reconocer cuando el amor que celebramos es real y cuando es solo una actuación perfecta. Elena y Roberto intercambiaron una mirada de pánico absoluto. Por ejemplo, dijo Jorge, queremos mostrarles cómo se ve el amor verdadero cuando una esposa decide amar en secreto al esposo de su propia hermana. La primera imagen apareció en la pantalla gigante. Elena y Roberto besándose apasionadamente en la entrada de un motel. El silencio fue tan completo que se podía escuchar el aire acondicionado del salón. Esta foto, les dije a los 150 invitados que estaban viendo la pantalla con horror, fue tomada la semana pasada, cuando un investigador privado documentó la aventura que mi hermana Elena ha estado teniendo con mi esposo Roberto durante año y medio. Los murmullos empezaron inmediatamente, pero yo continué hablando. Pero hay más, dijo Jorge, cambiando a la siguiente imagen. Aquí están en un restaurante romántico el mes pasado, celebrando su aniversario secreto. Y aquí en un parque, caminando tomados de la mano como cualquier pareja enamorada. Y aquí en nuestra casa matrimonial, en nuestra propia cama, mientras yo trabajaba para pagar las cuentas que ellos estaban incrementando con sus citas. Elena había empezado a llorar histéricamente. Por favor, paren. Por favor, no hagan esto frente a toda la familia. ¿No hagan qué?, le pregunté. ¿Decir la verdad en tu fiesta de aniversario? ¿Mostrar lo que realmente has estado celebrando durante año y medio? Roberto trató de levantarse para irse, pero los familiares lo detuvieron. No te vayas, Roberto, le dijo mi hermano mayor. Creo que todos queremos escuchar tu explicación para esto. Ahora, mis queridos, antes de contarles cómo terminó esta confrontación devastadora, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia los está manteniendo pegados a la pantalla, si quieren saber exactamente cómo acabó todo esto, por favor denle me gusta a este video. Sé que es muy fácil olvidarse de dar me gusta, pero ese botoncito realmente nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, por favor suscríbanse apretando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis. Y así van a recibir notificaciones cada vez que tengamos una historia nueva. Les prometo que tenemos muchas historias como esta que los van a dejar completamente sin palabras. Lo que viene ahora es la parte más intensa de todo, porque lo que hice después de exponer públicamente a mi hermana y a mi esposo me va a convertir para siempre en una mujer de la que no sé si estar orgullosa o avergonzada. Después de mostrar las primeras imágenes devastadoras, el salón de la fiesta se había convertido en un caos controlado. Los invitados no sabían si quedarse o irse. Elena lloraba sin control. Roberto parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos, y Jorge y yo nos habíamos convertido en los verdugos de una ejecución pública. No hay explicación posible, dije, mostrando ahora las grabaciones de audio. Solo hay evidencia. Evidencia de que Elena y Roberto han estado construyendo una vida secreta durante año y medio, usando el dinero de nuestros matrimonios para financiar hoteles, cenas románticas y escapadas de fin de semana. Las voces de Elena y Roberto salieron por los altavoces del salón, confesando su amor, burlándose de Jorge y de mí, planeando sus encuentros secretos mientras nosotros trabajábamos para mantener familias que eran una farsa. ¿Es cierto esto?, le gritó mi madre a Elena, con una voz que nunca le había escuchado. ¿Es cierto que has estado engañando a Jorge con el esposo de tu propia hermana? Elena no pudo contestar, solo siguió llorando. Es completamente cierto, respondí por ella. Y hay algo más que todos ustedes deben saber, algo que hace que esta traición sea aún más cruel de lo que aparenta. Saqué los documentos financieros y se los mostré a toda la familia en la pantalla gigante. Roberto ha estado robando dinero de nuestras cuentas matrimoniales para financiar esta aventura. Elena ha estado mintiendo sobre clases de pintura, cursos de computación y visitas a amigas enfermas para justificar sus ausencias. Entre los dos han construido una mentira tan elaborada que nosotros, sus esposos legales, hemos estado pagando por nuestra propia humillación.
Los familiares empezaron a reaccionar con indignación. Algunos se acercaron a consolar a Jorge y a mí. Otros increparon a Elena y Roberto. Otros simplemente se fueron para no seguir presenciando semejante destrucción familiar. Pero lo más importante, continué, es que Jorge y yo hemos decidido que esto no se va a quedar así. Hemos pasado las últimas 3 semanas no solo documentando sus mentiras, sino planeando las consecuencias que van a enfrentar. ¿Qué consecuencias?, preguntó Elena entre sollozos. Primero, dijo Jorge, mañana lunes vamos a presentar demandas de divorcio simultáneas. Con toda esta evidencia de adulterio y fraude económico, vamos a quedarnos con todos los bienes matrimoniales. Segundo, continué yo, hemos enviado copias de toda esta evidencia a sus trabajos, a sus círculos sociales, a toda la gente que los conoce como personas honorables. Para mañana, toda la ciudad va a saber exactamente qué clase de personas son. Elena se arrodilló frente a mí. Carmen, por favor, soy tu hermana. Perdóname. Haré lo que sea para compensarte. Me iré de la ciudad. No volveré a ver a Roberto nunca más. Haré penitencia el resto de mi vida. Eres mi hermana, le dije, sintiendo una frialdad que no sabía que tenía dentro de mí, y eso hace que tu traición sea 1000 veces peor. ¿Y qué hay de nosotros?, me suplicó Roberto. 39 años de matrimonio tienen que valer algo, Carmen. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo, podemos olvidar todo esto. 39 años de matrimonio, repetí, de los cuales al menos 1 año y medio fueron completamente falsos. 1 año y medio, donde me besabas después de haber estado con ella. 1 año y medio, donde me decías que me amabas mientras planeabas tu futuro con mi hermana. 1 año y medio, donde dormías en mi cama después de haber estado en la suya. Mi madre se levantó de su silla con gran dificultad. Elena, le dijo con una voz quebrada, ¿cómo pudiste hacerle esto a Carmen? ¿Cómo pudiste traicionar así a tu propia hermana mayor? Mamá, no era algo planeado, empezó a decir Elena. 1 año y medio no es algo que pase por casualidad, le gritó mi madre. 1 año y medio son decisiones conscientes día tras día de lastimar a tu familia. En ese momento, sucedió algo que ni Jorge ni yo habíamos planeado, pero que se convirtió en el momento más satisfactorio de toda la noche. Mi sobrina Andrea, la hija mayor de Elena, se acercó a su madre. Mamá, le dijo con una voz llena de decepción, es por esto que papá y tú han estado peleando últimamente. Es por esto que has estado mintiendo sobre dónde vas en las noches. Elena no pudo responder a su propia hija. ¿Sabes lo que más me duele?, continuó Andrea. No es solo que hayas engañado a papá, es que hayas engañado a la tía Carmen, que siempre te ha querido tanto, que siempre haya estado ahí para nosotros cuando la necesitábamos. Andrea, por favor, le suplicó Elena. No, mamá, le dijo Andrea. No hay por favor que valga. Lo que hiciste es imperdonable, y yo no sé si algún día voy a poder volver a respetarte. Andrea se fue del salón, llevándose consigo a sus hermanos menores. En 5 minutos, Elena había perdido no solo a su esposo, sino también la relación con sus propios hijos. La fiesta se desintegró completamente después de eso. Los invitados se fueron escandalizados, avergonzados de haber presenciado semejante destrucción familiar. Jorge y yo nos quedamos hasta el final, viendo cómo se limpiaban los restos de lo que había sido planeado como una celebración y había terminado como una ejecución. ¿Te sientes mejor ahora?, me preguntó mi hermana menor, Sofía, la única familiar que se había quedado para ayudar con la limpieza. Sí, le dije sin dudar. Me siento completamente satisfecha. ¿No te parece que fuiste demasiado cruel?, me preguntó. Cruel, repetí. Sofía, ellos fueron crueles durante 1 año y medio. Yo fui justa durante 1 noche. Los meses que siguieron fueron devastadores para Elena y Roberto, pero liberadores para Jorge y para mí. Los procesos de divorcio fueron rápidos y favorables para nosotros. Con toda la evidencia de adulterio y fraude económico, conseguimos quedarnos con la mayoría de los bienes matrimoniales. Roberto perdió nuestra casa, su auto, la mitad de su pensión, y tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Elena perdió su casa, su reputación en la comunidad y la relación con sus hijos, que decidieron irse a vivir con Jorge. Pero lo más devastador para ambos no fueron las pérdidas materiales. Fue descubrir que cuando quitas la emoción de lo prohibido, cuando quitas la adrenalina de la traición,
Lo que queda entre dos personas que se conocieron engañando no es amor verdadero, es solo la costumbre de mentir juntos. Su gran historia de amor duró exactamente 2 meses después de que se hicieron públicos los divorcios. Se separaron culpándose mutuamente por haber perdido todo, odiándose por haberse arruinado las vidas mutuamente. Elena se mudó a otra ciudad para escapar del escándalo social. Roberto siguió viviendo en la misma ciudad, pero completamente aislado, sin amigos, sin familia, sin respeto de nadie. Jorge y yo, en cambio, desarrollamos una amistad sólida y genuina. No nos volvimos a casar, pero nos quedamos como compañeros de vida, unidos para siempre por haber sobrevivido juntos a la misma traición y haber hecho justicia juntos. 2 años después de la confrontación, recibí una carta de Elena. Era una carta larga, llena de lágrimas y disculpas, donde me suplicaba perdón y me decía que se había dado cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Carmen, decía la carta, he perdido a mi familia, a mis hijos, mi hogar, mi reputación, todo. Roberto y yo duramos muy poco juntos, porque nos dimos cuenta de que lo que sentíamos no era amor real, sino solo la emoción de hacer algo prohibido. Ahora estoy sola, sin nada, pagando las consecuencias de haber traicionado a la hermana que más me quería en el mundo. Por favor, perdóname. Por favor, dame una oportunidad de compensarte de alguna manera. Leí esa carta varias veces y después la tiré a la basura sin contestarla, porque había algo que Elena nunca entendió, que hay traiciones que no se perdonan, que hay mentiras tan profundas, tan elaboradas, tan crueles, que rompen para siempre la posibilidad de reconstruir una relación. Elena no me había traicionado en un momento de debilidad. Me había traicionado sistemáticamente, día tras día, durante 1 año y medio. Había planificado cada mentira, había disfrutado cada engaño, se había reído de mi ingenuidad mientras construía su felicidad sobre mi humillación. Y las personas que son capaces de esa clase de maldad no merecen segundas oportunidades. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber destruido públicamente a mi hermana y a mi esposo en su aniversario de bodas. Si no siento remordimiento por haber traumatizado a toda la familia con esa exposición. Si no me da culpa haber arruinado lo que ellos llamaban amor verdadero. Y mi respuesta siempre es la misma. No me arrepiento de absolutamente nada. Ellos tuvieron 1 año y medio para tomar decisiones correctas. 1 año y medio para ser honestos, para enfrentar sus sentimientos como adultos, para buscar soluciones que no involucraran traición y mentiras sistemáticas. En lugar de eso, eligieron construir su felicidad sobre nuestro engaño. Eligieron robarnos 1 año y medio de nuestras vidas mientras se reían de nuestra confianza. Eligieron tratarnos como obstáculos estúpidos en su gran historia de amor. Y cuando haces esas elecciones, cuando lastimas tan profundamente a las personas que más te aman, cuando juegas con la confianza de manera tan cruel, tienes que estar preparado para enfrentar las consecuencias completas de tus actos, porque el mundo necesita saber que las traiciones tienen precio, que las mentiras no quedan impunes, que no todas las mujeres de 67 años se van a quedar calladas cuando descubren que han sido engañadas durante años por las personas en las que más confiaban. Y si eso me convierte en una mala persona, si eso significa que soy vengativa e implacable, que así sea. Prefiero ser Carmen la que hizo justicia que Carmen la engañada. Prefiero ser la mujer que expuso la verdad que la mujer que se quedó callada. Porque al final del día, cuando estoy sola en mi nueva casa bebiendo el café que preparé para llevarle a un esposo que me traicionaba, siento algo que no había sentido en 39 años de matrimonio. Siento que tengo control completo sobre mi propia vida. Siento que nadie me va a volver a mentir nunca más. Siento que finalmente sé quién soy cuando no estoy viviendo en las mentiras de otras personas. Y esa sensación de libertad, de poder, de dignidad recuperada, vale más que cualquier familia que haya perdido en el proceso, porque a veces, cuando el mundo es injusto contigo durante años, cuando las personas que amas te traicionan de la manera más cruel posible, la única manera de recuperar tu valor propio es asegurarte de que el mundo entero sepa la verdad y que las consecuencias sean tan devastadoras como la traición que las provocó. Bueno,
Mi vida, esta ha sido mi historia. Sé que es muy dura, muy intensa, muy larga, pero necesitaba contarla completa porque estas cosas hay que sacarlas del alma o te envenenan para siempre. Perdóname si te mantuve tanto tiempo, pero era una confesión que llevaba años necesitando hacer. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te removió algo muy profundo, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil olvidarse, pero ese me gusta nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que necesitan ser escuchadas por el mundo. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete apretando el botón negro que dice suscribirse. Es completamente gratis y así recibes notificaciones cada vez que subimos una historia nueva. Cuéntame en los comentarios qué opinas de lo que hice. ¿Crees que tuve razón en vengarme así? ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si has vivido una traición familiar, si has descubierto mentiras en tu matrimonio, cuéntamelo en los comentarios. A lo mejor tu historia también merece ser contada al mundo. Y recuerda, todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar completamente sin aliento. Historias reales, historias que duelen, historias que necesitan ser escuchadas y compartidas. Hasta la próxima. Y gracias por acompañarme en esta confesión tan necesaria para mi alma.